valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque. Es un placer estar con ustedes nuevamente con una mujer de ataque y una historia espectacular. Yo les quiero decir, es la primera vez que yo entrevisto en Mujeres de Ataque a una física del MIT. Pero no vamos a hablar de física hoy, o un poquito. Vamos a hablar de transformación digital. Vamos a hablar del presente y el futuro. Vamos a hablar de una de las organizaciones más importantes del país y del liderazgo de una mujer en la transformación digital. A mí me da mucho gusto saludar en Mujeres de Ataque a Ana Margarita Albir. Gracias, Ana Margarita, por estar aquí con nosotros en este programa. Gracias, Juan. Para mí es un honor estar aquí. Una física del MIT. A mí eso me parece palabras mayores porque eso está reservado para mentes superiores. ¿Cómo llega Ana Margarita Albir a estudiar física en el MIT y por qué? Y la pregunta la hago porque Ana Margarita es la presidente de Digital Lab, la empresa de la organización Sarmiento Angulo que se dedica a la transformación digital, prestando en principio servicios a la organización, pero ya abierta a todo el mercado exterior. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso de física El proceso de física. Pues, a ver, primero, yo creo que como todo, a veces las cosas en la vida hay un elemento de suerte y después la razón por la cual decidí estudiar física. Yo terminé en Estados Unidos inesperadamente. O sea, mi plan era estudiar aquí, yo adoro Colombia, y en el 99 mi familia, por la situación del país, decidió que era importante mudarnos a Estados Unidos cuando a mí me faltaba un año de colegio. Un año de colegio. Sí. En Los Nogales. En Los Nogales. Un gran colegio de Bogotá. Sí. Entonces, una niña de grado 10º que le dicen, te tienes que ir a terminar tu último año en Estados Unidos. Tienes que irte donde estaba de vacaciones, con la maleta de vacaciones, a Miami, a encontrar colegio y pues después universidad allá. Y ahí es donde se abrieron las posibilidades de considerar universidades en Estados Unidos. Como a mí me gustaba siempre, me gustaban las ciencias, a mí me gusta aprender, y entre eso las ciencias, apliqué MIT. Y cuando fui a visitarlo, y gracias a Dios entré... que eso ya es un mérito enorme. Pues yo pensé, ¿cómo no aprovecho la oportunidad de entender? ¿Y por qué física, Ana Margarita? ¿Por qué dentro del campo de las ciencias, por qué física? Por entender dónde estaba parada, por entender qué es lo que uno ve, cómo funcionan las cosas. O sea, yo dije, claro, si uno entiende, después puede aplicar, pero me pareció un regalo. Los físicos son los que sí entienden todo, saben todo y pueden entender todo. ¿Y cómo es el paso y cómo es el camino profesional de una física a presidir una empresa con semejante tarea tan importante en la transformación digital? Pues, a ver, después de que me gradué, mi plan era, o sea, yo pensaba que yo iba a seguir con física, iba a hacer una maestría y después un doctorado, o sea, el camino de la academia. Y trabajé un verano en una compañía. En Estados Unidos, las compañías en ese entonces, habían algunas que sabían cómo usar físicos y matemáticos. Y entonces en una de esas ferias de carreras, una compañía me dijo, oiga, usted estudió física, entonces usted sabe hacer esto, programar, sí, y usted sabe analizar datos, pues también. Claro. Entonces, ¿por qué no trabaja a ver si le gusta? Y yo trabajé un verano y me enamoré de como el potencial creativo de la tecnología. O sea, yo adoraba entender física, pero la verdad es que uno se puede pues, morir sin saber si la teoría de uno salió o no salió. Claro. Pero acá yo no podía... La tecnología, claro, es creación. Y la velocidad y la eficiencia. O sea, yo no podía creer que pues una niña, yo me acababa de graduar con un computador en un cubículo, o sea, podía crear programas que tenían un impacto grande, o sea, que utilizaban empresas. Yo no podía creer ese potencial creativo, me enamoré de eso.
Y ahí, y como te digo, gracias a Dios, esa empresa me ayudó, me enseñó cómo utilizar lo que yo sabía para esta industria. Y bueno, a partir de eso trabajé 14 años en Estados Unidos en distintas industrias de tecnología, fundé una empresa de tecnología y en el 2018 volví a Colombia. Al país de las raíces, a Así es. la organización entrañable. ¿Y cómo surge esta empresa? Inicialmente para prestar servicios dentro de la organización Sarmiento Angulo. Sí, inicialmente las empresas del grupo, comenzando por los bancos, eh, pero no solo los del grupo, en ese entonces estaba comenzando esta ola de transformación digital y existía la necesidad de como reinventar, reimaginar la manera en que se hacían las cosas para un mundo donde la mayoría de las ventas iban a ser digitales. Claro. Entonces Un mundo que cambió. un mundo que cambió. Un mundo muy distinto del que muy poquitos años atrás veíamos. La Así es. velocidad ha sido vertiginosa. Sí, es como si tú le dices, pues las empresas estaban enfrentadas a un mundo donde ellos manejaban los canales de venta tradicionales y la hipótesis era, en menos de 5 años, la mayoría de las ventas van a ser por un canal digital y usted no tiene productos ni sabe cómo vender en esos canales. Entonces tocaba comenzar ese proceso de transformación con las empresas en los distintos verticales. A partir de eso, fundé ADL para hacer eso. Fui armando equipo colombiano, o sea, 100% colombiano, para desarrollar esto. Fuimos creando plataformas de tecnología propias y después empezamos a trabajar con empresas fuera del grupo, fuera de Colombia. Eso es apostarle al futuro. Eso es hacer patria. Eso es ir en la vanguardia con lo emocionante que debe ser la velocidad de esa transformación en los retos de todos los días. Algo que hoy es novedoso, mañana está obsoleto. Así es. O sea, a mí me mueve lo que tú dijiste. O sea, me mueve estar construyendo. En este momento nosotros tenemos el equipo de analítica más grande del país. Wow. Me mueve estar creando tecnología de punta, o sea, de punta. Y me mueve que estamos haciendo esto en este momento, cuando la inteligencia artificial generativa ha ampliado las posibilidades de lo que uno puede lograr con la tecnología. La inteligencia artificial generativa es, digamos, el gran hito de la humanidad en los tiempos recientes. Y los que no estamos en el mundo de la tecnología nos preguntamos hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial generativa y hasta dónde va a llegar la genialidad humana para seguirla alimentando. Sabes que me encanta cómo planteas la pregunta, porque ese énfasis humano a veces se pierde en el discurso. Y a mí me parece que donde estamos hoy es el resultado de un proceso que viene desde los griegos. O sea, como deseo profundamente humano de entender y ponerle orden al caos, de definir cómo se hacen las cosas en pasos, empezó literalmente desde los griegos. Después nos inventamos máquinas, 1800, para tratar de programar esos pasos que nosotros como humanos nos inventábamos. Nos inventamos computadores para hacer eso. Creamos un montón de datos con los computadores personales. Y eso nos lleva al presente, donde con esa cantidad de datos que nosotros mismos creamos, claro, y esos computadores que nosotros también creamos, podemos ahora generar, o sea, la inteligencia artificial generativa, que es lo que más se asemeja a un comportamiento humano que nosotros hemos visto en la historia. Esto es apasionante, y apasionante sí, oírlo de quien de verdad sabe sobre esto. Tenemos que ir a un breve corte. Yo quiero agradecerle a la Universidad Externado de Colombia y a su División de Estudios de Género que hace posible este programa. Y vamos a regresar con muchas preguntas que yo tengo para nuestra invitada, empezando por dilucidar algo espectacular, cómo es la relación entre el canto lírico y la transformación digital.
Ya regresamos con Ana Margarita Albir aquí en Mujeres de Ataque. Regresamos aquí en Mujeres de Ataque con Ana Margarita Albir. Ella es la fundadora y la presidenta de ADL Digital Lab. Es la empresa que empezó prestando todos los servicios de transformación digital en una muy importante organización, la organización Sarmiento Angulo, pero ahora tiene sus servicios abiertos a las empresas externas. Y nos hemos encontrado unas historias fascinantes alrededor de quien concibió esta empresa y quien la lidera, una mujer de ataque. Le agradecemos a la Universidad Externado de Colombia que hace posible este programa y a su división de estudios de género. Hablábamos al final del bloque pasado de la inteligencia artificial y yo encuentro un gran debate entre quienes se aproximan a la inteligencia artificial con temores, advirtiendo como si hubiera llegado un monstruo que va a acabar con la humanidad, que es peligrosísimo, muchas veces quizás por desconocimiento, pero también encuentro que quienes conocen, entienden y lo han trabajado, dicen, eso no es un monstruo, esto es una gran oportunidad, debemos recibirlo, digamos, con alegría para la especie humana. ¿Dónde está Ana Margarita Albir en esa discusión? Definitivamente en el segundo grupo. A mí me emociona, de las cosas que más me emocionan de la inteligencia artificial generativa, es esa capacidad de elevar a los humanos. Claro. Elevarlos porque nosotros como humanos tenemos la posibilidad de crear estos agentes, estos compañeros de trabajo que se van a enfocar en las tareas más repetitivas y nosotros subimos un segundo plano de pensamiento crítico, de creatividad, y esto no es hipotético, esto yo lo estoy viendo hoy, donde es real. Es real, o sea, con mi equipo yo les pedí, con mi equipo viví esto, porque les pedí crear los agentes desarrolladores y me decían, pero nos van a reemplazar, y yo les decía, no, o sea, ustedes conocen el ambiente, ustedes creen esos agentes y después redefinan lo que ustedes hacen. Claro. Y eleva lo que ellos han hecho. Y eso empezó en tecnología, pero eso va a aplicar para todas las áreas de una compañía. Entonces yo le veo un poder como liberador de potencial. Es importante entenderlo así, es un triunfo de los humanos. Así es. Y como triunfo hay que recibirlo, libera, amplía. Así es, abre eleva. alas. Eleva. Y algo que me parece muy importante es que en este mundo donde hablan de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, de China, Colombia tiene la capacidad desde ADL de contribuir en esta construcción y sin tener que, como algunos creen, estar dependiendo solamente de lo que nos llega de afuera, sino que ustedes lo están haciendo aquí, con talento colombiano, con gente colombiana, con desarrollos colombianos. Así es, Juan. Mira, Colombia tiene un talento impresionante y no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos aspirar a crear tecnología propia, crear tecnología que está al punto de lanza y al nivel de tecnologías extranjeras. Y no solo es posible, sino yo creo que es una responsabilidad cuidar, valorar el conocimiento que nosotros tenemos aquí, no solo de las personas, sino el contenido. No regalar el contenido para compañías extranjeras, sino crear una estrategia de inteligencia artificial generativa nacional. Y se requeriría, cuando uno lo mira en el panorama amplio de Colombia, también una mejor política pública para estimular estos desarrollos, ¿no? Colombia, ¿sí? El Ministerio de Ciencia, el Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda deberían enfocarse en estimular estos trabajos que se hacen desde Colombia para el mundo. La verdad sí, porque mira, estos en su esencia, esos modelos de lenguaje grande capturan el conocimiento de un pueblo o de una población. Entonces, es una estrategia casi de valorar lo nacional si nosotros desarrollamos un modelo propio que capture el conocimiento de nuestra población. Y otros países lo han hecho. En América Latina, Chile lo está haciendo,
India, Bangladesh, y sí requiere, como tú dices, una colaboración entre el sector privado y el sector público. Ana Margarita Alvir, les decía al final del primer segmento, a mí hay una relación que me parece espectacularmente interesante y es a la hora de la capacidad creativa, los breaks, los momentos de esparcimiento interior, los gustos personales que no están simplemente en la tecnología, sino en la música, en el canto, en el piano. ¿Cómo se han entrelazado esa pasión por conocer, por crear, por innovar con el gusto por la música y por el canto y por las artes? Mira, yo creo que no sé, como dices, amo cantar, amo tocar piano, lo considero un regalo para el alma, un regalo de Dios, y sí siento que en la creatividad hay mucha sinergia en los distintos medios. Entonces, a veces esa liberación, esa estimulación que pasa cuando uno se conecta con la creatividad desde la música, me deja en un estado donde uno puede crear mejor en la tecnología. Claro. Y viceversa. El entorno creativo, digamos, Es el entorno creativo. para crear se facilita con la música. Así es. Ana Margarita, ¿y esa música es música clásica o es música de otros géneros? ¿Qué música? Es de todo. De todo. Yo llevo cantando desde los 8 años, entonces comencé con villancicos en el colegio. Viejo. Sí, exactamente. Pueblito viejo, tutaina, tuturumaina. Absolutamente. Anton, tiru, liru, liru. Esos clásicos de mi repertorio. Y después en la universidad yo hice un minor en canto. Pero entonces son ahí, palabras mayores. ahí canté música clásica, jazz, jazz en español y en inglés, musicales. Musicales De como todo. los de Broadway, las grandes. Pues, claro, no al nivel de Broadway, pero cantábamos las canciones de Broadway, sí. Qué maravilla. Es más difícil para las mujeres, Ana Margarita, en estas sociedades como la nuestra. ¿Es más difícil en Colombia que en Estados Unidos para las mujeres? A ver, pues sí es un hecho que tanto en Colombia como en Estados Unidos hay, si uno mira las estadísticas, hay temas de equidad de género en las organizaciones y sobre todo en los altos mandos. Y eso genera a veces problemas de ejemplo, ¿cierto? Claro. Sin embargo, yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad. A mí, en tanto Colombia como Estados Unidos, entonces tal vez más que enfocarse en lo negativo, a mí me ha ayudado a encontrar comunidades de personas que resuenen con Espectacular. lo que importa. Y esa es una clave y esa es una enseñanza. Seguramente oiremos hablar mucho de Ana Margarita Alvir y de todos estos desarrollos que se están haciendo a través de ADL Digital Lab. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo hito en ADL? Bueno, en ADL te diría el qué y el dónde. Entonces, en el qué, nosotros creamos en Colombia los primeros equipos híbridos entre humanos y agentes. Entonces, estamos inventándonos las metodologías para administrar un equipo que tiene personas y agentes. Eso es totalmente disruptivo en nuestro país. Sí. Como Eso las es. películas de ciencia ficción de otra época. Sí. Y me emociona mucho que es talento colombiano que está haciendo esto, y esto no es solo, somos los primeros en el país. Yo no he oído otro equipo así en LATAM, entonces vamos a empezar a internacionalizar esto, y eso me parece muy emocionante en términos de construcción de país. Espectacular y todo un orgullo para Colombia y seguramente con unos resultados espectaculares. Ana Margarita, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mujeres de Ataque. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estaremos en 8 días en nuestro horario habitual con otra mujer de ataque, con otras historias que nos permiten estar seguros de que este mundo va a ser mejor y que Mujeres de Ataque
construyen un mundo mejor y que no es con palabras ni con teoría, sino con el vigoroso ejemplo de sus vidas, de sus logros cotidianos, de su disciplina, su pasión y su dedicación de todos los días. Gracias. De hoy en 8 nos vemos aquí en Mujeres de Ataque.